Muchas gracias, Marina, por su presentación. A continuación daremos paso a la comunicación online, el diseño, tackling the impact of the heat waves on social housing through the community use of the cement tiles made from peat, waste and cool paints. Presentada por Carlos Antonio Domínguez, de la Universidad de Sevilla. Y en este caso se va a centrar en la rehabilitación energética, centrada en cubiertas en este caso, utilizando tejas de cemento, en la cual sustituye parte del árido por plásticos PET y utiliza además pinturas reactivas tipo pintura fría. Hola a todos, mi nombre es Carlos Antonio Domínguez Torres, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, y voy a presentar el trabajo afrontando el impacto de las olas de calor en la vivienda social mediante el uso combinado de pinturas frías y de tejas de cemento fabricadas usando residuos de PET. El punto de partida de este trabajo son las olas de calor y su impacto en el parque de viviendas. El cambio climático, reconocido por la comunidad científica como un hecho innegable, proyecta un aumento significativo de las temperaturas globales. Así, según el informe AR4 del Intergovernmental Panel on Climate Change, el IPCC, se prevé un fuerte aumento de las temperaturas en el sur de Europa que a finales de siglo puede llegar a 4,4 grados centígrados. Asimismo, el IPCC, en su informe AR6, advierte que, junto al previsto aumento térmico, las olas de calor en el sur de Europa podrían multiplicarse por entre 3 y 5 veces respecto al periodo preindustrial, y su duración media podría duplicarse o incluso triplicarse en algunas regiones. Las consecuencias de estas olas de calor afectarán a la totalidad de la sociedad de forma global, pero de forma especialmente severa a los sectores más vulnerables de la misma. En base a lo dicho, es evidente que el consumo energético para proporcionar confort interior aumentará en las zonas cálidas debido al aumento progresivo de las temperaturas y las cada vez más frecuentes olas de calor. Este incremento de consumo energético tendrá diversas repercusiones, tanto medioambientales, al aumentar la emisión de gases de efecto invernadero, como sociales, al incrementar la factura a pagar por los usuarios de las viviendas sociales con envolventes energéticamente obsoletas, lo que conducirá a un aumento de la pobreza energética y de las situaciones de inconfort térmico en dichas viviendas. En las últimas décadas ha habido un notable auge del uso en el área de la construcción de materiales procedentes de otros campos no habituales en dicha área, motivado, frecuentemente, por la reducción del impacto ambiental que se consigue y por una apuesta clara por potenciar las estrategias de la economía circular. Un caso concreto de este tipo de uso lo constituye la utilización en la construcción de materiales procedentes del reciclaje, como es el caso del PET. Uno de los beneficios que se persigue con el uso del PET es retirar este material plástico del medio ambiente, ya sea evitando su vertido directo u otras prácticas muy contaminantes como su incineración. Este trabajo tiene como objetivo principal analizar el comportamiento energético de una medida de rehabilitación consistente en la combinación de tejas de cemento que incorporan escamas de PET con una pintura fría para su uso en la rehabilitación de las cubiertas de viviendas sociales construidas en el sur de España a mediados del siglo pasado. De forma específica, se pretende evaluar la capacidad de la medida de rehabilitación propuesta para hacer frente al impacto de las olas de calor y mejorar las condiciones de confort interior de las viviendas ante dicho impacto. A nivel metodológico, el punto de partida es la propuesta de rehabilitación para las cubiertas, siguiendo el trabajo de Callejas et al. De 2025. En este trabajo se consideran tejas de cemento elaboradas sustituyendo el 15% de la masa inicial de arena por escamas de PET. Las propiedades termofísicas de las tejas con PET incorporados se describen en la siguiente tabla que aparece en la pantalla. La propuesta de rehabilitación que se estudia es la sustitución de la capa exterior de la cubierta inicial por las tejas de cemento con PET incorporado descritas y su pintura posterior con una pintura fría elaborada con un compuesto de polímero que presenta una reflectividad solar del 96,3% y una emisividad térmica
del 98,5%, desarrollada por Das et al. En 2023. Para explorar los posibles beneficios de combinar las tejas con PET y la pintura fría para la rehabilitación de tejados de la vivienda social, se utilizó un modelo de confort térmico adaptativo. El principio básico de los modelos de confort térmico adaptativo radica en el ajuste de los límites superior e inferior de confort térmico en respuesta a las variantes de la temperatura exterior media durante un cierto periodo de tiempo anterior al momento en el que se evalúa dicho confort. Esta medida se calcula de forma diferente según el modelo específico empleado. En este trabajo se ha utilizado uno de los modelos adaptativos más ampliamente adoptados, el definido en la norma internacional ASRAE 55, utilizando para ello un porcentaje de aceptabilidad del 80%. El siguiente paso es la selección de un caso de estudio, que como caso de estudio se considera un tipo de vivienda social en la ciudad de Sevilla construida en la década de 1960. Este caso de estudio representa el arquetipo de viviendas construidas en el sur de España a mediados del siglo pasado. A continuación, el análisis que se efectúa en el presente trabajo toma en consideración las condiciones climáticas en la ciudad de Sevilla desde los días 17 a 26 de agosto de 2023, entre los días 19 a 25 inclusive de dicho periodo. Se produjo una ola de calor en la que se sobrepasaron los 42 grados casi todos los días, sobrepasando incluso los 43 el día 25. A nivel de resultados, en primer lugar, se procedió a la evaluación del confort interior. La evaluación del confort interior se efectúa en dos fases. En la fase 1, se determinó la temperatura operativa de la vivienda. Para ello se tuvieron en consideración los siguientes puntos. La vivienda considerada se representó como una zona única, en consonancia con SAFI et al. De 2018. Las simulaciones se realizaron utilizando el software Energy Plus. Se consideraron dos tasas de ventilación equivalentes a 0,5 y 1,5 renovaciones de aire por hora durante la noche. En la fase del 2, se realizó el cómputo del número de horas dentro de los límites de confort. Este cómputo se realizó aplicando el método adaptativo ASRAE 55, con aceptabilidad del 80%. Como resultados del confort interior para una tasa de ventilación de 0,5 renovaciones por hora, en esta gráfica que aparece en pantalla se presentan las temperaturas operativas horarias durante la ola de calor. El caso de referencia tiene todas las horas fuera de la banda de confort. En el caso de la vivienda con la cubierta rehabilitada, todas las horas diurnas se encuentran dentro de la banda de confort. El caso de referencia aparece representado en la gráfica en color negro, mientras que en el caso de la vivienda con la cubierta rehabilitada aparece en la gráfica con la línea verde, que aparece dibujada en la banda que la línea roja y la línea azul dibujan como límites de la banda de confort. Sin embargo, para la noche, con el umbral de confort en 27 grados como límite tolerable, en color morado, se observa que para el caso rehabilitado también casi todas las horas, a partir del día 20, están fuera del rango de confort, aunque como se aprecia en la gráfica, la severidad de inconfort es mucho menor que para el caso de referencia. En el siguiente caso, del análisis del confort interior para una ventilación de 1,5 renovaciones hora, como se aprecia en la figura, el caso de referencia vuelve a tener todas las horas fuera de la banda de confort durante la ola de calor, incluidas las noches en las que se activa la ventilación nocturna. En este caso, nuevamente, la línea superior en color oscuro. En el caso de la vivienda con la cubierta rehabilitada, todas las horas diurnas se encuentran dentro de la banda de confort, nuevamente en color verde, situada entre los límites rojo y azul que marcan la banda de confort. Nuevamente para la noche, con el umbral de confort en 27 grados, como límite tolerable, se observa que para el caso rehabilitado también casi todas las horas, a partir del día 21, están fuera del rango de confort, aunque nuevamente la severidad es menor que para el caso de referencia.
En su conjunto, el análisis del confort interior, cuando hablamos del número total de horas de confort, se resume en la tabla que aparece en la pantalla. En esta tabla se presentan el número de horas de confort y el porcentaje de las mismas sobre el total de horas de duración de la ola de calor. Para las dos tasas de ventilación consideradas, el caso rehabilitado consigue, con respecto al caso de referencia, un notable aumento de las horas de confort. Sin paliar del todo el problema, aporta una sustancial mejora. El problema de las horas de inconfort se produce sobre todo de noche, cuando la ventilación nocturna es incapaz de proporcionar una temperatura interior adecuada. Como conclusiones, este estudio investiga la capacidad del uso de tejas de cemento con PET incorporado en combinación con el uso de pinturas frías para mitigar el efecto de olas de calor en la vivienda social construida a mediados del siglo pasado en el sur de España, mediante el empleo de dicha combinación para la rehabilitación de sus cubiertas. Como resultado de la investigación desarrollada, se obtuvieron las siguientes conclusiones. La solución constructiva de rehabilitación considerada proporciona una notable reducción en las temperaturas operativas del interior de la vivienda analizada durante todo el periodo de la ola de calor considerada, agosto de 2023, y para las dos tasas de ventilación nocturna aplicadas. La solución constructiva de rehabilitación considerada es capaz de proporcionar un considerable aumento de las horas de confort frente al caso de referencia, un 72,91% de horas de confort para una tasa de ventilación de 0,5 renovaciones hora y un 73% para una tasa de ventilación de 1,5 renovaciones hora, frente al 0,0% y el 6,38% del caso de referencia para las mismas tasas de ventilación. En las horas en las que la solución constructiva de rehabilitación considerada no proporciona confort, aún así el grado de severidad de esta falta de confort es mucho menor que para el caso de referencia. En resumen, se pueden señalar dos ventajas importantes del uso de PET reciclado en la fabricación de tejas de cemento, en combinación con la pintura fría. La reducción de residuos e incluso de emisiones de gases de efecto invernadero gracias a la reutilización de un PET es difícil de utilizar en otras aplicaciones, y la mejora sustancial que supone para los usuarios de viviendas sociales el aumentar significativamente la calidad de la habitabilidad interior cuando se combina con un material fácil de instalar y económico, como las pinturas frías. Por todo ello, se concluye la idoneidad del uso de la solución constructiva de rehabilitación considerada para la rehabilitación de las cubiertas de la vivienda social analizada gracias a las ventajas señaladas. Muchas gracias por su atención.